29 de abril 2019. Festividad al Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Su página Costumbres, Fe y Tradiciones dice presente en esta celebración en honor a nuestro peregrino Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Costumbres, Fe y Tradiciones les lleva una galería de imágenes para que ustedes puedan disfrutar. Estos son los caminos que hay que recorrer para poder llegar hacia la aldea de Montecristo, en donde se venera al Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Podemos apreciar también los rostros de los niños que habitan en esta comunidad, los niños que necesitan cariño, necesitan afecto, necesitan amor, familias de escasos recursos, donde hoy felicitamos a la pastoral familiar de la parroquia San Cristóbal de Palín, quienes año tras año se toman la tarea de venir y poder compartir con los vecinos de esta aldea y conmemorar la festividad del Santo Hermano Pedro. Con ustedes un recuento en fotografías sobre la actividad realizada hoy 29 de abril. En esta oportunidad también queremos felicitar al coro de la pastoral que también dijo presente en la celebración de la Santa Misa. A continuación nos dejaremos con la lectura de la palabra del día y la reflexión de nuestro párroco. A sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo.
Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Nos podemos sentar un momento. Fíjense que hoy celebramos a San Pedro de Betancur y sin querer queriendo se puso la celebración en el día en que se debería de celebrar aquí en Guatemala, porque si cae en el día del sábado o en domingo de resurrección y dentro de la octava, todas las fiestas se traspasan a otro día después de esos días importantes para la iglesia. Y hoy lunes tocaba precisamente que se celebre en todo Guatemala a San Pedro de Betancur. Y es al santo que estamos celebrando, al santo que es el patrono de esta capilla y de esta comunidad de Montecristo. A él le hemos encomendado precisamente todo el proyecto de esta parte, ¿no?, de Palín. Y fíjense, hablando de San Pedro de Betancur, él, fíjense, de joven, pues quería ser sacerdote dentro de sus ideales siempre estuvo el de ir y buscar ayudar al más necesitado, aquel que también estaba sediento de recibir a Cristo, pero también sediento y hambriento de comida, de agua también. Y él, dentro de su proyecto, era venir precisamente al nuevo mundo que había sido descubierto. Y viene con todas las intenciones precisamente de realizar ese proyecto que en su corazón Dios había plantado, Dios había precisamente sembrado en él. Pero pues cae en enfermedad casi llegando aquí a tierras americanas. Y cae en enfermedad y esa enfermedad pues lo hace padecer ya de por vida ciertas enfermedades. Y aún así él hace sus estudios eclesiásticos para ordenarse sacerdote, pero por tal o cual cosa no lo pudieron ordenar. Pero fíjense, o sea, aún así, aunque él no fue sacerdote, aunque él no obtuvo las órdenes sagradas, él nunca se echó atrás del proyecto que Dios había plantado en él. Tenía que florecer esa semilla, la semilla que le había puesto Dios, y floreció. Y él, sin ser sacerdote, empezó precisamente a realizar el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios era precisamente ayudar a los más necesitados. Y así empezó, dice que empezó él su vida. Al momento de no poder ser ni fraile, ni siquiera sacerdote, ni mucho menos sacerdote, pues hace su vida como terciario franciscano. Y su vida como terciario franciscano es decir, una vida como la de ustedes. Una vida de seglar, pero un seglar comprometido bajo una regla y bajo unos votos que tenía que dar a Dios. Y él así realizó su vida, realizó el proyecto de Dios en su vida y empezó como sacristán allí en el Calvario, allí en Antigua. Y allí, desde allí de ser sacristán, empezó a realizar el proyecto de Dios, empezó a visitar enfermos, empezó a visitar encarcelados, empezó a dar precisamente comida a aquellos que lo necesitaban. Y así empezó su vida de entrega a los más necesitados de San Pedro de Betancur. Y después su proyecto lo fue realizando más y más, al ver la gente, ¿verdad?, que verdaderamente en su vida estaba realizando el proyecto de Dios, pues lo empiezan a apoyar. Y es cuando empieza a abrir escuelas, empieza a abrir hospitales, empieza a abrir lugares de hospedaje para aquellos que necesitaban quedarse como sacerdotes o estudiantes que iban precisamente a estudiar a la Universidad de San Carlos. Les daba y les ofrecía precisamente hospedaje casi gratuito para que ellos, o sea, continuaran sus estudios, también su proyecto de vida. Y fíjense, y esto va muy en relación a lo que decía el Evangelio de hoy,
El Evangelio de hoy nos decía acerca de eso, acerca de aquellos, ¿verdad?, que realizan el proyecto de Dios en su vida, que realizan el proyecto de Dios todos los días de su vida y que lo hacen precisamente pensando no en un premio ni en una ganancia, sino que lo hacen pensando precisamente en el otro como su hermano, en el otro como si vieran la persona de su hermano, a la persona de Jesús, que también está necesitado, que también nos pide, que también nos solicita de comer, que nos solicita de beber. Y cuando lo hacemos así, sin ningún interés, cuando actuamos por amor, por compasión, por caridad, como Dios nos lo pide, nuestra recompensa está ganada en el cielo. Y cuando lleguemos, Dios nos recibirá, como dice el Evangelio, nos recibirá con los brazos abiertos y nos dirá con esas palabras: vengan benditos de mi Padre y tomen en posesión el reino de los cielos. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve de forastero y me hospedaron, estuve enfermo y encarcelado y me visitaron, estuve desnudo y me vistieron. Y ese es el proyecto de caridad que nosotros también, aunque digamos somos muy pobres, no tenemos nada que dar, pues sí tenemos algo que dar, aunque sea nuestra presencia. Con nuestra presencia podemos ayudar mucho a nuestros hermanos. Cuando están enfermos, ir a visitarlos y ver, ayudar, a lo mejor por su enfermedad esa persona, esa señora o ese señor, pues no ha podido hacer ciertas labores. Bueno, no le puedo dar dinero, pero le puedo dar mi tiempo y le puedo ayudar a lavar los trastes, a recoger su casa, esto mientras está convaleciente. Y fíjense, no se necesitó dinero, simplemente mi fuerza de caridad, mi presencia que ayuda al otro, al que está necesitado. Y con eso yo también puedo obtener el reino de Dios. Con ello hago el proyecto de Dios en mi persona y en la persona de los demás, para que precisamente ese proyecto se vaya expandiendo y se vaya precisamente nosotros configurándonos en una comunidad de amor, en una comunidad que sabe poner de antemano las palabras de Jesús, de antemano su proyecto de vida en nuestra persona, pero también en la persona de mis hermanos. Pues pidamos, queridos hermanos, ejemplo de San Pedro de Samancur, que también nosotros pongamos en marcha el proyecto de Dios en nuestra vida, que haga florecer su palabra en nosotros, que no nomás se quede en nuestro intelecto, sino que baje en nuestro corazón y que desde nuestro corazón empezamos a emprender precisamente el proyecto de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Que así sea. Así es como vemos las imágenes, cómo se lleva a cabo la celebración de la misa, cómo la feligresía acompaña y participa en los oficios litúrgicos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía, sin antes pues invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página Costumbres, Fe y Tradiciones de mi Tierra, donde les estaremos llevando costumbres, tradiciones y fe de los rinconcitos de nuestra bella Guatemala. Reciban un cordial saludo de sus amigos de su página Costumbres, Fe y Tradiciones de mi Tierra.